SL en la Costa del Sol de España. Tenemos una red inalámbrica, somos proveedores de Internet. La longitud de la red ya superó los 120 kilómetros. Tenemos varios enlaces con tecnología de MikroTik, como ha dicho el ponente anterior, unificando dos enlaces punto a punto de clase MIMO. Usábamos primero el Endstream Dual, pero luego cambiamos a Channel Bonding, porque el bonding es más flexible. Pero bueno, en general, al fin y al cabo, un proyecto que teníamos hace años para dar internet en alta mar a barcos ya está funcionando. Ya tenemos 3 antenas montadas en 3 barcos de prueba y vamos ya a empezar esta temporada a partir de mayo a prestar el servicio comercialmente. Esa tecnología tiene un mercado bastante amplio, empezando por barcos de recreo, luego pasándolos a los ferries. En los ferries ya normalmente se presta wifi que viene de la telefonía móvil, de 4G o de 3G, pero usando enlaces de punto a punto con antenas motorizadas, con antenas robotizadas, nos da la oportunidad de llevar tanta velocidad de internet cuanto es necesario, o sea que a partir de 100 megabits por segundo y más arriba. Los enlaces que nosotros tenemos troncales en la red normalmente funcionan con 40 MHz de ancho de espectro y van en MIMO 2x2. El punto a punto más largo que tenemos es de 51 kilómetros entre 2 puntos, que uno está a 160 metros de altura y otro a 410. Y bueno, funciona. O sea, funciona. Tenemos, digamos, un tráfico que pasa por ahí promedio de 60, 70, 80 megabits por segundo y en horas pico llega hasta 150, 180. ¿Qué más? Bueno, tenemos la perspectiva de luego llevar ese servicio a los barcos cruceros, porque en los cruceros el internet que se utiliza ahora es de satélite, es muy caro y aparte hay muy poco. Entonces, en total, los barcos cruceros se parecen un poco a Cuba ahora, que vas, compras el ticket, tienes tantos minutos. Aquí venden horas, ahí venden minutos. O sea que los cruceros lo tienen peor. Y, bueno, avanza la página. ¿No puedes hacer el page up, el page down? Vale. Bien, la tecnología de las antenas de barco se basa en que nuestro planeta es redondo, es esférico, y sabiendo la altura de la estación base y sabiendo la altura de la instalación de la antena en el barco, por una fórmula muy simple, donde la distancia máxima es proporcional a la raíz cuadrada de esas alturas, tenemos con la infraestructura montada actualmente, que son estaciones base en alturas de 200 metros, tenemos un alcance de 30 millas náuticas, que son más de 50 kilómetros. Sí, la fórmula que aparece ahí, que el rango, si la altura está en kilómetros, es 115 por la raíz cuadrada, significa que con la altura de 1 kilómetro llegamos al rango de 115 kilómetros. Sigue. Aquí tenemos una tabla que representa, digamos, un cálculo donde se traza una línea recta del punto en tierra A otro punto en tierra B, se calcula la altura del agua encima de esa línea recta, se calcula también la línea recta del punto en la montaña hasta el punto de montaje de la antena en el barco, y por fin se toma en cuenta el radio de la primera zona de Fresnel para no impedir la propagación correcta de la onda. Entonces ahí, por ejemplo, en la esquina superior izquierda vemos la distancia del enlace teórico, 68 kilómetros. La altura de la estación base son 190 metros, la altura del
barco, o sea, estamos hablando de un barco crucero, llega a 60 metros y vemos que el clearance, la columna derecha, que nos da los metros libres de la terminación de la primera zona Fresnel hasta el agua, en el caso más crítico llega a 6.28 metros. O sea, tenemos la zona Fresnel libre para ese enlace. Aquí tenemos la tabla para el caso de la instalación de un barco de recreo, donde la altura de instalación es de 5 metros y podemos ver que con un enlace de 50 kilómetros también llegamos muy justito, porque ahí en la tercera columna, en rojo está marcado que el espacio libre es de solamente medio metro. Digamos, el punto más tecnológicamente difícil era diseñar un sistema de sensor inercial. Los sensores inerciales inicialmente se usaban en tecnología militar. Por ejemplo, los submarinos se orientan debajo del agua cuando no tienen ninguna señal de radio ni nada. Ellos tienen su giróscopo, tienen su acelerómetro y simplemente van integrando las lecturas de esos giróscopos, y cuando emergen, normalmente el orden de magnitud de ese error, si es un submarino bueno, pues en un mes de navegación podrá equivocarse a lo mejor 200 metros o 500. Ese es, digamos, el arte de usar sensores inerciales para comprender dónde estoy, cómo me han movido o cómo yo me he movido, para, al fin y al cabo, apuntar la antena, que es una antena dirigida. Empezamos con antenas de 24 dB y tenemos un rango hasta 34 dB, que por supuesto tiene un haz muy dirigido. En el caso de 30 dB, una antena parabólica de dos polaridades. Son 3 grados de ancho de haz efectivo con la tolerancia de 3 dB de señal. Un momento. Espérate, vuelve para atrás porque no sé si... bueno, aquí estoy hablando un poquito de cómo se hace. Tenemos 2 grados de libertad, o sea, 2 motores, uno que ajusta el azimut y el otro que ajusta la elevación. En antenas de satélite, como hemos trabajado bastante en antenas de satélite en barcos que son de televisión de satélite, a veces se usa también la tercera y la cuarta, el tercer y el cuarto grado de libertad, porque del satélite las polaridades de los haces, la vertical y horizontal, cuando ya hay mucha diferencia entre la latitud y la longitud del satélite y lo que es el observador en tierra, hay que girar las polaridades. En nuestro caso no es necesario, porque siempre la vertical llega como vertical y la horizontal llega como horizontal. Por tanto, es suficiente tener solamente 2 motores que controlan la antena. Para estar seguro de que nosotros estamos apuntando al punto correcto, la antena hace un movimiento giratorio, un movimiento cónico, donde en varios puntos de ese cono se leen a través del... Bueno, nosotros estamos ahora con el SMTP y estamos pasando ahora al Application Program Interface de Microtik, que permite leer los parámetros. Nosotros le hacemos el seguimiento a los siguientes parámetros de un enlace inalámbrico: el CSQ, o sea, la estadística de paquetes entregados correctamente. Lo más importante es la relación señal a ruido, porque, como se sabe, en telecomunicaciones los paquetes, los datos llegan no por cantidad de señal, sino por relación señal a ruido. Y ustedes tienen mucha suerte de trabajar en Cuba, que aquí prácticamente no hay interferencias. En España el tema es muy difícil. Bien, entonces analizamos 3 parámetros: el CSQ, que es la estadística de los paquetes, la relación señal a ruido y también la cantidad de señal, o sea, el nivel de recepción de la señal. Bien, hablando de matemática, hemos aplicado los cuaterniones. Los cuaterniones son entidades de campos de vector
parecidos a los números complejos. Los cuaternionios fueron implantados por el matemático inglés Hamilton y consiste en cuatro coordenadas o cuatro números. Uno es una magnitud escalar y los otros tres representan un vector. Pues matemáticamente hemos desarrollado nuestro propio método para que la magnitud escalar sea la calidad del enlace y los tres componentes del vector nos digan a dónde estamos apuntando y a qué distancia. Y así nosotros analizamos la posición del barco y la posición de la antena y sabemos cómo, digamos, el cálculo es bastante más fácil que con otros métodos matemáticos. Bien, seguimos. Bien, ahora hablemos del handoff. Handoff es un término de la telefonía móvil. Cuando tú te desplazas con un teléfono móvil y vas cambiando de estación base, y a eso, digamos, los protocolos de la telefonía móvil le prestan mucha atención para que no se pierdan los paquetes. Bueno, por supuesto, en nuestro caso, los paquetes se van a perder porque cuando cambiamos de estación base, la antena tiene que moverse. Entonces, durante algunas fracciones de segundo que dura ese movimiento, se perderán paquetes, pero el handoff nosotros lo hemos diseñado de una manera bastante flexible para detectar que hay una fuente de interferencia, que ya hemos tenido la experiencia en la bahía de Algeciras, en la zona del campo de Gibraltar. Cuando se para, teníamos un cliente en una urbanización y una estación base en una torre de 15 plantas. Total, que el cliente se quejaba, oye, que se me entrecorta. Y luego, después de traer un analizador de espectro a la casa del cliente, apuntarlo donde estaba apuntada la antena dirigida, hemos visto de que entran impulsos de 10 gigahercios, que es lo que usan los radares marinos. Entonces, como te entre la interferencia de 10 gigahercios directamente en lo que es el punto de mira de la antena, o sea, directamente en el foco, ya no funciona, ya se pierden los paquetes. Y eso hemos podido detectarlo mediante un filtro de programa que detecta variaciones bruscas del CCQ periódicas. Como el radar va girando y tiene un periodo de emisión del impulso, por ejemplo, de 2-3 segundos, entonces si nosotros detectamos una secuencia de caída del CCQ cada 2-3 segundos, ya tomamos la decisión que eso se parece a un radar. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos otro punto, o sea, reorientamos la antena a otro punto de estación base para evitar que nos entre en la mira de la antena, nos entre esa interferencia. Un momento. Bueno, ahí también se describe el caso de que haya un obstáculo, que puede ser el mismo mástil del barco, que bloquee la señal. En ese caso también tenemos que buscar otro punto de acceso. Bueno, seguimos. Eso ya lo hemos hablado. Las ventajas de Mikrotik para construir esa red inalámbrica, ya se ha hablado en varias presentaciones, que es el enrutamiento dinámico. Nosotros tenemos, por ejemplo, 4 puntos donde compramos internet. Se lo compramos a Telefónica, a ONO, que ahora es Vodafone ONO, Justel y otra empresa que está en Málaga, que es la representante de la multinacional americana Cogent Technologies. Entonces, hemos aplicado precisamente todas las ventajas de Mikrotik para enrutar el tráfico, digamos, que iba a Inglaterra a través de un servidor que tenemos y que va reuniendo estadísticas a dónde van nuestros clientes, porque decir que quiero mandar todo el tráfico que va a Inglaterra y ese enlace con Cogent, precisamente va directamente a Inglaterra, al London Internet Exchange, que es el tercer en el mundo por tráfico. El primero es el alemán, el segundo es del Ámsterdam, el tercero es el Lynx, el London Internet Exchange, y el cuarto es el de Moscú. Desafortunadamente el de España está en el número 21.
Y por eso en España seguimos con falta de ancho de banda. Entonces hemos empleado tecnologías de routing dinámico, tecnologías de reunir estadística sobre rutas y sobre subredes que acceden nuestros clientes, y así, después de acumular esa estadística, hemos enviado el tráfico que pasa mejor, por ejemplo, por el enlace de Justel, pues midiendo los ping, más que nada midiendo las latencias y comprendiendo por cuántos saltos pasa el traceroute. Y la verdad es que Microtik es una marca, una empresa que hace un software tan maduro, tan bien pulido, que hasta la gente que trabaja para los gobiernos, tengo un amigo que trabaja para el gobierno de Australia y él se dedica al análisis de tráfico, dice que cuando conoció a través de mí el Microtik, dice que bueno, ya se lo está planteando al gobierno de Australia de parte de los equipos, en vez de comprárselo a las marcas caras, que es Cisco y HP, Hewlett Packard, pues están valorando el tema de comprar Microtik. Total, que os lo recomiendo. ¿Qué más? Luego, también quisiera contar algo de nuestra experiencia, porque la primera versión de esa red, que ya tiene una envergadura de más de 100 kilómetros, la hemos montado con routers de la serie 400, que lleva procesadores MIPS de 680 MHz, unos 256 megas de memoria RAM, y bueno, por lo visto van bien. O sea, que yo no quiero decir que es un producto deficiente, pero simplemente está diseñado para darle servicio, por ejemplo, a 40, 50, 60 usuarios. Cuando ya pasas de 100, se nota. O sea, principalmente en el Winbox, abres arriba lo que es el CPU load y ves que el procesador ya está trabajando un 50, un 60, un 80%, significa que ya está saturado de tráfico. En ese momento hemos cambiado los 435 por el router board 800, que es un puntazo, la verdad es que es caro, pero merece la inversión. Y ya estamos trabajando en ocupación del procesador de entre un 7, 8, 10%. Y lo que es la capacidad de tráfico aumentó más o menos 4 veces. Si antes teníamos un máximo por los nodos troncales, digamos, por los enlaces de 60 o 80 megabits por segundo, ya estamos por encima de los 200. Hablando de Microtik, hablando de antenas estándar de 60 centímetros con channel bonding, o sea que funciona muy bien. También quería hablar que hoy en día en los procesadores de los enrutadores ya se hacen funciones en hardware de, por ejemplo, el Network Address Translation, o sea, el NAT. Ya en muchos de los enrutadores, incluyendo el Cloud Core, que también tenemos varios, bueno, de los más pequeñitos, de 9 núcleos nada más, también han mejorado tremendamente la calidad de nuestra red. Entonces, si veis que un router tiene ese procesador que tiene aceleración por hardware de las funciones de enrutamiento, esa es la opción mejor que hay, porque ese es el futuro. Literalmente el procesador no se quema la cabeza haciendo un filtrado tonto de las direcciones y todo eso. Bien, y ese es el trend, la onda de los fabricantes, porque ya están sacando procesadores con aceleración por hardware prácticamente todos. Seguimos. Bien, ahora hablemos de los equipos Microtik que nosotros usamos para el enlace de radio. Ahora mismo estamos usando el router board 912 y el RB912 tiene una ranura para acoplarle una tarjeta mini PCI Express, y Microtik, y no solamente Microtik, ya tiene interfaces radio de 2 polaridades que funcionan en 802.11 AC, o sea que ya pueden andar con 80 MHz de espectro. La modulación más fina ya no es de 6 bits por punto, o sea, de 64 puntos de modulación de amplitud y fase de cuadratura,
sino que ya han pasado a 256 puntos, o sea que ya tenemos 8 bits por cada símbolo, y eso nos da, donde antes teníamos 300, ya tenemos 400 por ser, en vez de 6 bits, 8 bits, y donde teníamos 400 ya podemos tener 800 porque podemos usar el canal de 80 megas. Bueno, eso en Europa es bastante difícil porque buscarse 80 megahercios de espectro libre es realmente difícil. Pero si realmente se necesita, lo que yo le puedo recomendar, según mi experiencia, es simplemente usar antenas más dirigidas, pasarse ya a 90 centímetros, que son 34 dBi de ganancia, y simplemente mientras más ganancia tiene la antena, más rechazo tiene de los de otras fuentes de señal que están en esa frecuencia, y al fin y al cabo se puede llegar a una relación señal a ruido satisfactoria para que ese enlace funcione. Bien, ahí está el rango de nuestras antenas, que tenemos la más pequeña que entra en los domos de 18 pulgadas que se fabrican para los barcos de recreo, que son 45 centímetros de diámetro, y en nuestro caso es una parabólica de 40 centímetros de doble polaridad. Usamos las polaridades oblicuas, o sea que van hacia 45 grados. Y esa tiene 25 dBi de ganancia y un rango de 50 kilómetros. Digamos, a 50 kilómetros, usando en las estaciones base antenas sectoriales de 20 dBi de ganancia, con el ancho del sector de 60 grados, podemos llegar a transportar fiablemente unos 30 megabits por segundo a esa distancia. Mientras vaya acortándose la distancia, ya tenemos más velocidad, lógicamente. O sea que vamos pasando a modulaciones más finas y, lógicamente, velocidades reales más rápidas. La otra antena tiene 60 centímetros con una parabólica de 29 dBi. Puede llegar a más o menos hasta 80 kilómetros. Ya estamos hablando de antenas para barcos de más altura. Y tenemos, digamos, todavía estamos en desarrollo de una plataforma para una antena de 90 centímetros. Eso ya es mucha mecánica. Bien, dependiendo de la velocidad al usuario, o sea que en el barco tenemos que sacar una red local, un Ethernet. Si el cliente se conforma con 100 megabits por segundo, un Fast Ethernet, lo que pasamos es la señal de los 4 hilos del Ethernet por un slip ring, son unos anillos de contactos dorados, que permiten que la antena gire libremente y por ahí pasan los contactos de Ethernet. Ya luego, al lado, prácticamente en la base de la antena, tenemos un switch que elimina lo que son las interferencias que le entran por el slip ring, porque el Ethernet, como bien todos sabemos, tiene su tolerancia de ruido en las líneas. Por eso, después de pasar por el anillo giratorio, tenemos que regenerar esa señal digitalmente, y lo hacemos con un switch. Bueno, y por fin, si el cliente quiere más de 100 megabits por segundo, ya se monta un kit de anillos giratorios de 8 líneas. Se pasa la alimentación a la radio de Microtik a través de las líneas de datos, y como en el caso anterior, abajo en la base de la antena también se monta un switch. Y por fin, eso ya, digamos, ya estamos hablando de teorías para barcos cruceros. Si quieren más de 1 gigabit por segundo, y por ejemplo tenemos las antenas funcionando con 80 megahercios de ancho de espectro, pues ya utilizaríamos un anillo giratorio, pero de fibra óptica. Bien, estas son las funciones extra que tenemos
planificadas para los barcos, porque realmente el mero hecho de tener un barco conectado permanentemente, o sea, 24 horas al día a Internet, abre unas posibilidades de seguridad y de mantenimiento preventivo y de alarmas técnicas que antes los barcos no tenían. Por ejemplo, en seguridad, vamos a ver, security fusiones. Bien, el sensor inercial, que consiste del giroscopio y el acelerómetro, permite detectar movimientos del barco. Entonces, si nosotros sabemos que el amarre que tiene ese barco, al fin y al cabo, le permite una amplitud de movimiento, por ejemplo, de medio metro, si nosotros entendemos que con el sensor inercial, con el acelerómetro, si entendemos que la amplitud de movimiento de ese barco ha aumentado y en vez de medio metro tenemos 60 centímetros, 80 centímetros, llegamos a un metro, eso significa que se ha soltado un amarre. Y en ese momento se genera una alarma técnica que le tiene que llegar al marinero del puerto para que vaya a arreglar ese problema. Luego, también usando el acelerómetro, se puede detectar que el barco ha sufrido un golpe. Cualquier golpe, al fin y al cabo, se registra por el acelerómetro como una aceleración instantánea y también se puede usar incluso para pasarle esa información a una compañía de seguros, si se ha producido un daño. Alimentando la antena del barco con 12 voltios, los 24 voltios de corriente continua, que es lo estándar en los barcos de recreo, simultáneamente podemos hacer un seguimiento de ese voltaje. Y si se detectan cambios periódicos, o sea, caídas periódicas de ese voltaje, eso significa que hay una batería que tiene una de las celdas defectuosas que ya está en cortocircuito, y así se puede detectar y avisar de una alarma técnica de que o está fallando el cargador o está fallando alguna de las baterías. Aunque eso no sea de la unidad de detección de movimiento, de la unidad de medición inercial, la que nosotros usamos lleva integrada un sensor barométrico, y nosotros también lo podemos usar para, en combinación con la temperatura, dar información sobre el estado del tiempo. Y, por ejemplo, si el barómetro registra una caída de la presión barométrica sistemática, significa que se está aproximando una tormenta, y también se puede generar una alarma técnica. Y por fin, la plataforma giratoria tiene la opción de montar ahí arriba una cámara y de vez en cuando hacer un scan, un movimiento para hacerle foto a todo lo que se le aproxima al barco. Otra de las funciones interesantes es la conexión de una radio por USB, una radio programable, que la sintonizamos en la banda VHF marina y recibimos los paquetes del Automatic Identification System, que son paquetes que contienen información de que yo soy la embarcación tal, que voy rumbo tal, en grados, con una velocidad tal y con mi punto de destino, este puerto. Y ese sistema se ha diseñado más que nada para prevenir las incidencias en alta mar, sobre todo durante la noche, durante la niebla, para evitar colisiones entre barcos. Y nosotros también podemos usar esa información para aumentar la seguridad a bordo. También, como dentro de la embarcación, después de sacar la red local en forma de cable, por supuesto montaremos nuestro router inalámbrico Wi-Fi con 2,4 GHz para que los usuarios del barco tengan Wi-Fi normal y corriente con internet. Entonces, a esa misma red Wi-Fi le conectamos sensores que llevan baterías que duran más de un año,
y transmiten las señales en Wi-Fi. Entonces, esos sensores, por ejemplo, pueden alimentarse de un contacto, que puede ser un flotador, y detectar la inundación de una sentina para prevenir que el barco se hunda. Entonces, ahí tenemos sensores de ventana que detectan la apertura de ventanas y de puertas, y también tenemos sensores de la sala de máquinas para detectar la presencia del agua en las sentinas. Bien, ¿qué más? Una de las opciones que tenemos prevista es conectarle a lo que es la conexión de electricidad del puerto, un hardware con un software que se llama Open Energy Monitor, que permite con un hardware relativamente barato, estamos hablando de un Raspberry Pi que vale sobre unos 30 euros, que es un ordenador de tamaño de una tarjeta de crédito, tiene un procesador de 1 GHz, me parece que 1 GB de memoria RAM, se le instala un Linux perfectamente y es un ordenador. Entonces, con ese ordenador se le monta una placa exterior que lleva sensores analógicos y se le enganchan transformadores de intensidad que miden el consumo de corriente por cada una de las 3 fases, si estamos hablando de un enganche trifásico del barco. Y eso permite detectar los voltajes y las intensidades en la conexión del barco, y también hacer un mantenimiento preventivo sabiendo en qué estado se encuentra la conexión eléctrica del barco. Bueno, digamos, en plan de perspectiva, ¿qué puedo decir? Que estamos desarrollando el software para combinar varias antenas en varios barcos, eso ya es para los barcos cruceros, y hacer una mesh, una red multipunto, donde los barcos, a través de varias antenas, o sea, ya estaríamos hablando de montar en cada barco 2 o 3 antenas, podrían montar entre sí una red mesh y llevar la señal más allá del alcance de la red terrestre. Bueno, sobre todo si se trata de un operador de barcos cruceros que lleva varios barcos simultáneamente en una zona, es totalmente factible. Sigue con la siguiente. Bien, quisiera añadir algunas, experiencias nuestras sobre cómo montar equipos inalámbricos a la intemperie, porque normalmente se montan a la intemperie. En Cuba el clima es bastante parecido al sur de España, y yo diría que incluso más adverso para los equipos. Estoy hablando precisamente de la generación de agua condensada en los equipos. Cuando se pone el sol, la temperatura cae drásticamente, y si nos fijamos en el diagrama psicrométrico del aire húmedo, perfectamente podemos llegar al punto del rocío. En cuanto llegamos al punto del rocío, con lo mucho que protejamos el router con una caja, entre comillas, hermética, porque se venden como IP55. IP55 significa que no le entra polvo y no le entra humedad, pero no le entra humedad cuando le echas la humedad con manguera, pero el aire húmedo sí le entra. Y entonces, en cuanto cae la temperatura, la presión dentro de la caja cae también, y entonces el aire húmedo exterior empieza a penetrar dentro de la caja, y al fin y al cabo llega al punto del rocío, se depositan las gotitas de agua, y donde hay corriente continua de alimentación empieza la corrosión. Total, así ya hemos perdido unos pocos de routers, algunos lo hemos podido recuperar arreglando la soldadura. Pero cuando nos ha pasado ya, hemos pensado de cómo hacer una protección activa para evitar ese problema, y hemos desarrollado un dispositivo totalmente mecánico, que es una placa solar térmica que lleva su cristal. El cristal es para que no se le vaya el calor. Esa placa, cuando incide el sol directamente, se puede poner a unos 70, 80 grados, y esa placa, a través de una tubería de calor, puede alimentar un serpentín de cobre que se mete dentro de un depósito de silicagel.
Entonces, cuando hay calor, el calor del sol nos seca el silicagel. Y cuando viene el aire húmedo, ese silicagel simplemente lo absorbe. Y tenemos así la protección totalmente mecánica, totalmente pasiva, sin tener que quemar electricidad dentro de la caja hermética, bueno, digamos, la caja estanca, llamémosle así mejor. Tenemos una protección activa contra la humedad. Bien, también quería decir un poquito sobre nuestra experiencia de montar equipos con alimentación autónoma. Hemos montado placas solares policristalinas y monocristalinas. Y las monocristalinas tienen una gran ventaja, aunque sean, bueno, por eso son un poquito más caras, que durante días de nubosidad siguen produciendo. No mucho, a lo mejor un 10% de su valor nominal, pero seguimos teniendo electricidad y podemos diseñar, dimensionar una batería de elementos de litio, normalmente se usa el litio para eso, para tener energía suficiente para sobrevivir varios días nubosos. Entonces, si vais a montar sistemas fotovoltaicos, yo les recomiendo no optar por los policristalinos y siempre irse al monocristalino. También hemos montado sistemas para proteger los equipos contra el calor simplemente con un ventilador que transporta el calor de la parte superior de la caja estanca, donde se acumula el aire caliente, y lo saca para afuera a través de un puente de aluminio. Más o menos son planchas de aluminio de 10 milímetros que atraviesan la caja, y encima se le monta un radiador, y abajo hay un radiador que absorbe ese calor y con su ventilador. En su tiempo también hemos desarrollado, estamos hablando del año 1996, un armario isotérmico para la empresa sueca Ericsson, donde aparte de esa ventilación activa también teníamos una célula Peltier. Pero bueno, la célula Peltier para el clima de Cuba no es necesaria, porque aquí más de 40 grados no hay. O sea, no estamos hablando del desierto del Sáhara, donde podemos ponernos a 60 y 65 grados. ¿Qué más? Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado con esta presentación. Si tenéis algunas preguntas de nuestra experiencia práctica, estoy encantado de ayudarles. Gracias.
empezar de nuevo, sin destino y sin tener un camino cierto que me enseña a no perder la fe, escapar de este dolor sin pensar en lo que fue. ¿Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer?